y desearle, esperando que todos más bien hayan tenido unas semanas de descanso, de distracción durante el mes de febrero. Así que en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Las actas de las sesiones 217 y 218 quedan reglamentariamente aprobadas y las actas de las sesiones 219, 220 y 221 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Fernando, Girardi, Pérez, doña Joana y Rojas, y de los diputados señores González, don Rodrigo, Mellado, don Cosme, Pérez, don José, Santana, don Juan, Sepúlveda, don Alexis y Venegas, que modifica la ley 20.158 en materia de requisitos para obtener la mención asociada al título de profesor educador, que da derecho a la modificación de reconocimiento profesional. Ordinario 118, el subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficios 1073 de esta comisión, por el que se remitió carta de la Asociación Gremial de Transportistas Escolares, quienes ofrecen su colaboración durante la crisis sanitaria por COVID-19 para prestar servicios de transporte de pasajeros y de carga menor a estamentos públicos o privados. Ordinario 151, el subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1088 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la cantidad de recursos que están siendo destinados para la formación de profesionales de la educación en todos los niveles, atendido el actual déficit de docentes. Ordinario 128, el subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1099 de esta comisión, por el que se solicitó considerar la modificación transitoria del decreto 225 de 1994 del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento de la ley 19.287, que estableció normas sobre Fondo Solidario de Crédito Universitario. Este artículo primero exige que el rector acredite anualmente sus ingresos ante el administrador general del fondo, mediante declaración jurada firmada ante notario, de manera que dicho trámite pueda hacerse de manera digital en lugar de presencial, atendido el actual escenario de crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Ordinario 114, el secretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1116 de esta comisión, por el que se solicitó remitir información y documentación y responder preguntas que se detallan en relación a la aplicación de las pruebas CIMSE 2019 con fines diagnóstico y sin consecuencias, dado el anormal desenvolvimiento del año escolar 2020. Ordinario 120, el subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1118 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la factibilidad de que los servicios locales de educación pública cuenten con herramientas legales y presupuestarias que los habiliten para comprar directamente computadores que se requieren con extrema urgencia para los estudiantes en este periodo de educación a distancia, todas que actualmente existen restricciones en el uso de recursos para materializar su compra, particularmente en la comuna de Vallenar, en la cual el SLEP de Huasco no puede proveer de los equipos necesarios a un número elevado de estudiantes que no acceden a las clases online por este motivo. Ordinario 139, subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1124 de esta comisión, por el que se solicitó informar en relación con la carta del coordinador académico del convenio UCM, UARCIS, Mineduc, si corresponde que en la situación excepcional de pandemia se aplique el reglamento académico a los estudiantes en convenio de la Universidad ARCIS y se emitan decretos de expulsión a quienes estén terminando sus procesos académicos en este periodo. Ordinario 132 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 157 de esta comisión, por el que se solicitó revisar la decisión unilateral de julio de 2020 de la directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera de rebajar las remuneraciones de más de 300 profesionales de la educación pertenecientes a la dotación docente de dicho servicio a partir del mes de agosto, sin haber dictado acto administrativo que permitiese a los afectados ejercer los recursos administrativos que establece la Ley 19.880. Ordinario 138, el subsecretario de Educación, mediante el cual hace llegar nueva respuesta a oficio 1157 de esta comisión, por el que se solicitó revisar la misma decisión anteriormente señalada de la directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera. Ordinario 140, el subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1196 de esta comisión, por el que se solicitó, respecto a su ordinario 724, que dio respuesta a oficio 1066 de esta comisión, proporcionar mayor detalle respecto de la información, especialmente las diferencias de inversión entre los distintos servicios, su nivel de gestión y de ejecución, el escaso monto destinado al Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, en circunstancias de que existen grandes problemas de infraestructura, particularmente el hecho de que los proyectos con identificación presupuestaria de 2020 y los proyectos técnicamente elegibles aparezcan en cero, así como los montos gastados en administración de personal.
Ordinario 158 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1229 de esta comisión, por el que se solicitó al Superintendente de Educación informar acerca de las medidas que se han adoptado para regularizar la situación denunciada por la señora Gabriela Núñez, madre de 2 alumnos de un colegio que desde 2018 ya no es subvencionado por haberse transformado en fundación, lo que debería implicar una disminución progresiva del financiamiento compartido determinado por el Ministerio de Educación. Sin embargo, sus aranceles han seguido aumentando y reajustándose. Ante su denuncia, se realizó una investigación que consideró irregularidades y se cursó una multa al establecimiento educacional, lo que no ha generado ningún impacto positivo para los apoderados, ya que el colegio sigue cobrando lo mismo. Ordinario 1152 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1281 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la efectiva reducción de los valores del copago en los establecimientos educacionales particulares subvencionados en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Inclusión. Ordinario 222 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1261 de esta comisión, por el que se solicitó acceder al requerimiento de la comunidad del Colegio Ilusión de Viña del Mar en orden a sostener una reunión para tratar la situación por la cual se encuentra atravesando y realizar las fiscalizaciones y gestiones necesarias para asegurar el pago de los adeudados por parte de la sostenedora a los trabajadores y docentes del colegio. Oficio 122 del Secretario General de la JUNAEB, mediante el cual da respuesta a oficio 1272 de esta comisión, por el que se comunicó que se tomó conocimiento del fallecimiento de un funcionario de esa institución en la región de Atacama y del deterioro de la salud mental de otros funcionarios de la zona como consecuencia de las difíciles relaciones laborales con la directora regional, quien ha sido objeto de denuncia de malos tratos y acoso laboral. En tal sentido, solicitó informar acerca de las medidas adoptadas para subsanar esta grave situación descrita. Ordinario 95 del Director Nacional de Senda, por medio del cual, de acuerdo con lo expuesto en la Ley 21.192 de Presupuesto del Sector Público año 2020, informa sobre glosa presupuestaria número 5, cuarto trimestre de 2020, partida 05, capítulo 09, programa 01. Oficio 35-2021 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, mediante el cual, conforme a lo expuesto en la Ley de Presupuestos, remite informe correspondiente al tercer trimestre que contiene actividades, decisiones y actas del Consejo Nacional de Educación. Oficio 39 de la Secretaría Ejecutiva del CNED, mediante el cual, conforme a lo expuesto en la Ley de Presupuestos, remite información de distintas glosas presupuestarias, tanto generales del articulado de la ley como específicas de la partida del Ministerio de Educación. Ordinario número 11, el rector de la Universidad de Santiago de Chile, mediante el cual da respuesta a oficio 1274 de esta comisión, por el que se le solicitó informar acerca de la situación denunciada por la coordinación de profesoras y profesores por horas de clase de esa casa de estudios, particularmente lo relativo a la sentencia de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, los dictámenes de la Contraloría General de la República que se estarían incumpliendo. Oficio de la Prosecretaria General de la Universidad Autónoma de Chile, que da respuesta a oficio 1223 de esta comisión, por el cual se solicitó al rector de esa universidad informar sobre la situación del estudiante Genevieve Anselm, que en el antecedente relata su vida universitaria a partir del año 2007 hasta el año 2018 en la carrera de odontología, primero en la Universidad Mayor y luego en esa casa de estudios de la cual no ha podido titularse. Ordinario 27 de la Directora Regional de la Superintendencia de Educación de la región de Ñuble, dirigido el diputado Frank Sauerbaum, que da respuesta a oficio 69.149 de la Cámara de Diputados, en el que se informa sobre todas las gestiones realizadas por la Superintendencia en la tramitación de una denuncia interpuesta en contra del establecimiento educacional Instituto Santa María de Chillán, por la temática cobro, gastos de cobranza o forma de garantía no informada debidamente. Oficio 122 de la Defensora de la Niñez, mediante el cual remite observaciones a los proyectos de ley que están en tabla para el día de hoy. Comunicación de la profesora general básica con mención en Ciencias Naturales, señora Bárbara Bello, de Temuco, por medio de la cual se refiere a la situación que están enfrentando profesoras de la región de la Araucanía en relación con la ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la que no les permite recibir el bono de reconocimiento de título, BRP, y solicitan modificar esta ley a fin de no ser discriminadas. Correo electrónico de la profesora diferencial señora Alicia Mardones, que señala que el pago del bono mención es necesario para reconocer la igualdad de todos los docentes del país y se refiere a los problemas en los establecimientos de educación especial debido a la pandemia y a los problemas en el programa de integración escolar, haciendo énfasis en las horas PIE para los profesores de asignatura, las necesidades educativas permanentes de 65-35 horas no lectivas, en la citación para realizar documentos PIE, disminución de sueldo en algunas escuelas subvencionadas y posibles despidos, gasto propio del profesorado en teletrabajo e incumplimiento de la ley miscelánea de 2019.
Cuarto correo electrónico a la señora Genevieve Anselm, exalumna de la carrera de Odontología de la Universidad Mayor y luego de la Universidad Autónoma de Chile, la cual no ha podido titularse. Consulta respecto de los avances en su caso y señala que no ha existido investigación y fiscalización de lo sucedido con ella por parte de la Superintendencia de Educación Superior. Correo electrónico al fundador de la Fundación Rugby para Todos Chile, señor Pedro Hernández de Rosas, quien solicita audiencia con la comisión para presentar a la Fundación y sus trabajos en políticas públicas desde 2015, primero con el Ministerio de Educación y ahora con el Ministerio de Deporte. Correo electrónico a la secretaria de Presidencia de la Asociación Nacional de Educación Nacional de Televisión, Anatel, a través de la cual hace llegar parrilla programática de TV Educa Chile. Finalmente, correo electrónico del jefe de gabinete de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de la Juventud, por el cual informa que debido a urgencias del servicio, la directora nacional del INJUF no podrá asistir a esta sesión. Sin embargo, expresa su voluntad y compromiso para asistir a otra sesión de la comisión por cuanto esta temática es de absoluto interés para el instituto. Toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputados, diputadas. Bien, se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Rodrigo González. Presidente, estimados colegas, un saludo después de estas vacaciones. Quisiera hacer presente que el día, entiendo que 11 o 12, Soledad, tenemos ya convocado el seminario que acordamos en las últimas sesiones de enero sobre el tema de educación pública. Está el temario, están las y los diputados que se ha propuesto puedan ser expositores o comentaristas del seminario. La secretaria, entiendo yo que lo ha entregado, digamos, el temario y la distribución que se ha propuesto a todas y todos los diputados. Yo les pediría que si quisieran hacer comentarios, los pudieran hacer llegar sobre su participación, si van a poder estar presentes y participar en las exposiciones correspondientes, si sugieren algún cambio, en fin, para que en el curso de la semana, tanto la secretaria como el presidente, como yo mismo, digamos, que he estado un poco tratando de coordinar esta actividad, podamos tomar las medidas necesarias y pueda resultar un momento de muy buena reflexión, de enriquecimiento y de propuestas provechosas para el tema de la educación pública. Muchas gracias, diputado González. Efectivamente, cada uno de los diputados y diputadas tiene en su poder, se le hizo llegar el temario, el cronograma de lo que va a ser la jornada temática denominada la educación pública que queremos, en donde efectivamente el diputado González ha sido uno de los principales promotores. Diputado Bobadilla, usted está pidiendo la palabra sobre este tema, ¿cierto? Sí, presidente, yo agradezco que se me haya considerado dentro de los participantes del seminario. Lamentablemente yo ese día estoy con un compromiso en el distrito y no voy a poder participar como hubiera sido mi interés. Por lo tanto, sugiero que busquen algún reemplazante para que esté un poco más equilibrado el debate. Muchas gracias, diputado. Efectivamente, se ha hecho un esfuerzo concreto para que existan expositores de las diferentes bancadas en esta jornada. Así que vamos a tener que incorporar a otro parlamentario, toda vez que el diputado Badía, como ha mencionado, no podrá participar. Diputados y diputadas, sobre este tema o sobre algún punto vario. Bien, al parecer nadie está solicitando la palabra. Señalar solamente que esta sesión especial ha sido citada con objeto de iniciar la tramitación de los siguientes proyectos de ley.
primer lugar, moción de los diputados y diputadas Juan Santana, Cristina Girardi, Rodrigo González, Marcela Hernando, Luis Rocaful, Camila Rojas, Camila Vallejo, Mario Venegas y Gonzalo Vinter, que modifica la ley número 20.370 y otros cuerpos legales para regular la formación de centros de estudiantes en los establecimientos educacionales y facilitar su participación en el proceso constituyente y en otras instancias de interés. Este es el boletín número 14012-04. Y en segundo lugar, la moción de los diputados y diputadas Camila Roja, Gabriel Boric, Cristina Girardi, Rodrigo González, Claudia Mix, Eric Olivera, Juan Santana, Camila Vallejo, Mario Venegas y Gonzalo Vinter, que modifica diversos cuerpos normativos con el fin, de fomentar en el ámbito escolar la participación e información de las y los estudiantes respecto al proceso constituyente. Para tales efectos escucharemos a los siguientes invitados. Está la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz García. Correcto. Su jefa de gabinete al parecer va a ser quien participará en su representación. Y por otra parte, corríjame Soledad si estoy en lo correcto, la directora nacional del Instituto Nacional de la Juventud, señora Renata Santander Ramírez, quien también está invitada a esta sesión, excusó su participación por tener otros compromisos adquiridos con anticipación. Solamente me gustaría también señalar que, bueno, conversé con la diputada Camila Rojas hace algunos minutos atrás, me pidió que pudiese mencionar brevemente el contenido del proyecto que ella presentó. Estos son dos proyectos, como lo mencionaba recién. Uno lo presentamos desde nuestra bancada, otro lo presentó otro grupo de parlamentarios, y señalar principalmente que el objeto de uno de estos proyectos, me refiero al proyecto que establece medidas de participación en el proceso constituyente y que otorga reconocimiento a centros de estudiantes en la Ley General de Educación y otras medidas de participación, tiene por objeto establecer mecanismos de participación institucionales para menores de 18 años en el proceso constituyente, entendiendo varias circunstancias. Bueno, hace algún tiempo atrás el Senado se rechazó un proyecto de ley que buscaba entregarle participación a través del voto a los menores de 18 años y por lo tanto hoy día no existe formalmente ninguna instancia para que los jóvenes, para que los estudiantes puedan participar y ser oídos finalmente en este proceso tan importante y relevante para el país. Adicionalmente, este proyecto busca otorgarle un debido reconocimiento y una regulación a los centros de estudiantes que hoy día formalmente no lo tienen en cuanto a reconocer sus integrantes, reconocer sus objetivos y canalizar adecuadamente sus demandas y adoptar otras medidas de participación en los órganos de la administración del Estado. Les señalaba recién que eran dos proyectos. El segundo proyecto también al que hacía mención, el de la diputada Camila Roja, en el mismo sentido del anterior, busca incorporar dentro de los planes de formación ciudadana, algo que hoy día forma parte, digamos, de la estructura formal de los establecimientos educacionales, acciones concretas que fomenten la participación, la reflexión y el debate de los niños y niñas en el contexto del proceso constituyente, fijando la obligación de los establecimientos educacionales de entregar al Ministerio de Educación el resultado y las actas de estas acciones concretas. Por lo tanto, como lo comprenderán, son dos iniciativas bastante similares que lo que buscan es promover el debate, la discusión al interior de los establecimientos y no dejar fuera un segmento tan importante de la población que tuvo, por supuesto, un rol en todo este proceso, como son los jóvenes, como son los estudiantes, como son los niños y niñas, y entregarle una instancia de participación. Eso quería hacer mención como una introducción al debate que debiésemos dar durante esta sesión. Por tanto, voy a darle la palabra a la señora María Luisa Montenegro, quien va a exponer en representación de la Defensoría de la Niñez acerca de estos dos proyectos, a quien aprovechamos de darle la bienvenida. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, pedirle las excusas de la Defensora de la Niñez, quien estaba confirmada para esta sesión, pero que se ha visto retenida en la audiencia del Juzgado de Garantía de Arauco, donde está viendo el tema del niño de iniciales TB. Por lo tanto, pido sus excusas y por eso vine yo en su representación. Además, presidente, bueno, saludarlo y saludar a toda la comisión.
También está invitado con nosotros un miembro del Consejo Consultivo, un miembro adolescente del Consejo Consultivo, y vino conmigo Dylan Zavala, y quisiera pedirles autorización para que Dylan comience, ya que es el más interesado y el que más sabe sobre el tema, incluso más que nosotros mismos. De acuerdo, María Luisa, que justamente íbamos a empezar con su participación para posteriormente presentar a Dylan, pero no hay ningún problema en que él comience. Dylan, en representación del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Dylan, por favor, bienvenido. Eh, Voy a presentar un... María Luisa, ¿puede presentar por mí? No sé quién presenta, mandamos las presentaciones, presidente, porque yo no tengo posibilidad de presentar. Ahí se proyectó Dylan. Ya, gracias. Bueno, quisiera presentarme, como dijo el director, yo soy Dylan Zavala, soy de la región del Biobío, de San Pedro de la Paz, y me interesó mucho este proceso constituyente, y aquí tengo algunas ideas. Ya, primero voy a comenzar con la pregunta, que es, ¿por qué es importante la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyentes en el establecimiento educacional? Bueno, en 2017 se calculó que en Chile el 24% son niños, niñas y adolescentes. Eso equivale a 4.259.155 personas. Es un resultado no menos, y porque equivale al 25% de toda la población. Y creo que es importante que los niños, niñas y adolescentes puedan participar en este proceso constituyente. Y la otra pregunta era, ¿cuál es mi experiencia en participación? Bueno, he podido participar en esto por más de 4 años, entonces he podido tener una experiencia bastante corta, pero he podido aprender mucho. Y creo que también tengo experiencia en el centro de estudiantes. Fui presidente del centro de alumnos por 2 años. Y bueno, otro punto es el plan de formación ciudadana y centro de estudiantes. Un punto que es de este resultado es de que el ámbito del centro de estudiantes sea una ayuda para que el plan de formación ciudadana se desarrolle adecuadamente. En este punto abarco que estos dos proyectos se trabajen juntamente y que el ámbito del centro de estudiantes pueda ser una gran ayuda para que poco a poco el plan de formación ciudadana vaya mejorando y vaya a obtener los resultados que serían la opinión de los niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales. Otro punto es que la directiva del establecimiento, la directiva del centro de alumnos, algunos estudiantes interesados y docentes se reúnen mensualmente para mejorar este proyecto de plan de formación ciudadana. Como acá hay dos ámbitos, uno que es plan de formación ciudadana y otro que es centro de estudiantes. En el de centro de estudiantes no solo es la directiva de centro de estudiantes, sino que también abarca a la directiva del establecimiento, a los de estudiantes que están interesados en participar y en algunos docentes, para que juntos puedan formar ideas y puedan buscar soluciones para que poco a poco este plan de formación ciudadana vaya mejorando y vaya obteniendo mejores resultados. Otra idea que tengo es que el centro de estudiantes debe gestionar los presupuestos para tener materiales de calidad. Si queremos tener mejores resultados, es necesario que tengamos material de calidad. ¿A qué me refiero con materiales de calidad? Bueno, eso abarca a la clase que quiera hacer el docente. El docente estará encargado de cómo quiere hacer su clase.
Por ejemplo, si el docente quiere hacer que los alumnos hagan una presentación con cartulina, los centros de alumnos deben comprar los plumones, la cartulina, las tijeras y los demás recursos para que esta clase se abarque correctamente. Otro punto es que, aparte del profesor o la profesora, hay un docente encargado de anotar las opiniones e inquietudes de los alumnos, y el docente se las entregará a los centros de estudiantes. Bueno, este docente va a cumplir un factor primordial, porque es importante que las opiniones que se abarquen en cada clase se registren y se guarden, porque con estas opiniones los centros de estudiantes van a poder mejorar este plan y vayan a poder tener mejores resultados. También una idea es que se hagan encuestas. El plan de estas encuestas es que el centro de alumnos, ¿a qué me refiero con centro de alumnos? Me refiero a la directiva del centro de alumnos, a los docentes y además estudiantes. Así que si digo centro de alumnos me refiero a todo eso. Bueno, sigo. El plan de las encuestas es que cada mes, en la cuarta semana, se pueda anotar las preguntas que abarcaron los alumnos. Por ejemplo, se hará una encuesta que va a tener 3 preguntas. Una pregunta inicial que abarcará, por ejemplo, que dirá, ¿cómo te gusta cómo se emplea este plan? Y bueno, ahí el alumno tendrá la facilidad, si desea responder o no, no es obligatorio. Luego de esa pregunta viene una puntuación del 1 al 10, que definirá cómo se está empleando este plan. El 10 es perfecto y el 1 es mucho por mejorar. Y terminaremos con una pregunta que sería, ¿cómo mejorarías este plan? Esta pregunta nos va a ayudar mucho a los centros de estudiantes a poder saber qué deben mejorar y cómo mejorar. Porque tienen respuesta de los mismos estudiantes. Los estudiantes saben y viven cómo sería este plan y la respuesta que ellos darán es muy buena. Ya. Otro son las clases llamativas, participativas y productivas. ¿Cómo hacemos estas clases llamativas, participativas y productivas? Bueno, estos son 3 temas que se ayudan entre sí. Las clases se hacen más llamativas cuando se habla del tema de la actualidad, por ejemplo, la Constitución, la pandemia, etc. Cuando hablamos de temas que nos abarquen, como anteriormente pasó en el estallido social, los alumnos se sienten más interesados y sienten más interés en participar y en dar su opinión. Entonces, ahí el docente estará encargado de buscar temas que sean interesantes y llamativos para los estudiantes y que les den más ganas a ellos de poder opinar. Otro punto es que las clases son más participativas cuando el enfoque es la opinión de los alumnos y no tanto escuchar. Si enfocamos las clases en mostrar videos, mostrar diapositivas, mostrar PowerPoint, mostrar lectura, el enfoque va a ser otro. El enfoque va a ser aprender. No digo que sea malo aprender, sino que digo que el enfoque debe ser la opinión de los alumnos en vez de que solo escuchen. Y por último, la productividad se ve cuando hay participación de los alumnos y sostienen opiniones. Y como dije anteriormente, esos 3 puntos se ayudan entre sí. El tercer punto es el resultado del primero y el segundo. Y por eso es importante que el docente pueda elegir una clase llamativa para que con esa clase llamativa, que viene el segundo punto 2, los alumnos tengan más interés en participar y con la opinión puedan tener mejores resultados. Ya. Nuestro enfoque. El enfoque que debemos tener debe ser únicamente la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente. Es importante que los jóvenes tengan el derecho de votar en esta constitución. Aquí dejé una pregunta que dice, ¿de qué nos sirve instar a los niños, niñas y adolescentes a participar en este proceso constituyente si no pueden votar? Como anteriormente dijo el director, se rechazó una propuesta de que se pueda votar de 16 años para arriba y ahora no podemos legalmente participar y opinar.
Y creo que, en lo personal, creo que este proyecto puede mejorar, puede tener mucha participación de parte de los jóvenes, de los alumnos, pero estaría incompleto, estaría faltando un final. Y creo que ese final sería que los jóvenes, los alumnos puedan participar y puedan votar en este proceso constituyente. Y doy por cerrado esta presentación, agradezco su atención, agradezco este tiempo. Espero que con mi opinión hayan podido ver lo que los alumnos les puede interesar y doy gracias a esto. Muchas gracias, Dylan, del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de la Comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Vamos a dar, una vez que termine María Luisa su exposición, un paso para que los parlamentarios y parlamentarias puedan hacer preguntas y dar opiniones. Entonces vamos a darle el paso a María Luisa Montenegro en representación de la Defensoría de la Niñez. Muchas gracias, presidente. No sé si se podrá compartir la PPT que mandé para poder ir de manera más fácil y poder mostrar en el fondo lo que estamos diciendo. De todas maneras, como dio cuenta la señora secretaria al principio de esta comisión, nosotros mandamos un oficio que recoge de manera bastante más completa lo que se va a exponer en esta, vale decir, la redundancia, exposición. Ya, no sé si se puede exponer la PPT, de todas maneras, en honor al tiempo voy a empezar. Solo hacer una pequeña aclaración, Dylan también es parte de nuestro consejo consultivo, además del de San Pedro de la Paz, que me piden por acá que lo pueda aclarar. En cuanto a las observaciones, a las mociones, queremos partir diciendo algo que la Defensoría de la Niñez dice constantemente, y que es que hay que respetar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la participación efectiva. Ya, eso no es invención de nosotros, sino que está recogido en instrumentos internacionales ratificados por Chile. ¿Ya? Y en este caso hablamos particularmente de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene recogido este derecho en el artículo 12 principalmente, pero también el 13, el 14, el 15, el 16, hasta el 17. Oye. ¿Ya? ¿Sí? ¿Perdón? No, hasta el 17. Este derecho a ser oído, y voy a partir por esto, un par de láminas primeras para después abocarme a las dos mociones que en el fondo los proyectos de ley que se están viendo. ¿Ya? Este derecho a la participación comprende dos ámbitos que son extremadamente relevantes. Uno es el derecho individual a que el niño o niña participe, pero también de forma colectiva. Y eso es muy importante para estos proyectos de ley porque se está planteando también que sea en los centros de alumnos o en los establecimientos educativos. ¿Ya? Y la idea es que este derecho a la participación, individual o colectiva, es para que los adolescentes, en este caso, formen y expresen sus opiniones y puedan influir en los asuntos que les conciernen a ellos mismos. ¿Ya? En ese sentido, el derecho a ser oído no solamente es expresar la opinión, ¿ya? Sino que también esta debe ser tomada en cuenta. ¿Ya? No es solamente yo voy a participar, sino también quiero que me escuchen y me puedan decir por qué se tomó una decisión si yo opiné. No significa que me hagan caso en todo, sino que simplemente me tomen en cuenta para poder tomar las decisiones, ¿ya? Y por eso es tan relevante este derecho, porque no solo es un derecho establecido en la Constitución, sino que también es un principio de la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Y en este caso quiero hacer un poco relación con las palabras que dijo el presidente de la comisión antes de empezar las exposiciones, que en el fondo lo que se quiere es reconocer y resguardar el derecho a la participación efectiva disponiendo de estructuras oficiales de participación que permitan ejercer el derecho a los niños, niñas y adolescentes. Es muy importante hablar de una estructura de participación más que de una forma de participación, porque la estructura de participación permite recolectar finalmente opiniones, pero también hacerse cargo de las mismas, ¿ya? Y eso es el proceso completo, en el fondo, del proceso y el derecho a la participación. ¿Puede pasar a la otra lámina, por favor? En ese sentido, la Defensoría de la Niñez tiene una forma de participación de niños, niñas y adolescentes con un estudio de opinión de ellos y ellas, ¿ya? Que lamentablemente por razones presupuestarias se hace año por medio, pero finalmente que queremos mantener en el tiempo. Ya los estudiantes del ciclo de segundo básico y enseñanza media mencionan el derecho a opinar y ser oído y el derecho a la libre expresión como de los menos respetados, ¿ya? Y a más del 53% le gustaría participar en los plebiscitos para la nueva constitución. Esto se hizo antes del proceso de la primera votación.
y dicen que es uno de los derechos menos respetados. Entonces, eso es un tema que hay que linkear también con lo que dijo Dylan recién, finalmente, que los adolescentes, los niños y adolescentes se preocupan de lo que ocurre en su entorno y quieren ser escuchados, finalmente, en los asuntos que los conciernen. ¿Ya? ¿Las otras láminas, por favor? Solo para tener un poco en el mapa lo que está haciendo la Defensoría de la Niñez o lo que ha hecho en el proceso constituyente, lo tomamos en el proceso constituyente para no abarcar más temas, en el oficio está un poco más detallado. Queremos señalar que la Defensoría de la Niñez ha trabajado una propuesta metodológica para la participación de niños, niñas y adolescentes, que se hizo en el 2019, que está disponible en nuestra web y la podemos mandar, y esa metodología se puede adaptar finalmente a otras instancias, se hizo para los cabildos, ¿ya? Además, la Defensoría de la Niñez recomendó al Poder Legislativo promover la reforma constitucional para promover el derecho a sufragio, que ya se ha hablado aquí antes, que fue rechazada. ¿Ya? Además, en el informe anual del año 2020, la Defensoría de la Niñez hizo un capítulo completo sobre el proceso constituyente y que va a completar este 2021 con el seguimiento del proceso, lo que va a significar obviamente un trabajo de la Defensoría en todo este año y además con las macrozonas que tiene la Defensoría de la Niñez, que son 5, no son muchas, no estamos en todo el país, se está haciendo trabajo además de manera territorial en algunas regiones, como recoger las opiniones respecto de niños, niñas y adolescentes de un sector, por ejemplo, o algún tema en particular, ¿ya? Lo que sí, tenemos observaciones comunes a ambas mociones, que está en la lámina siguiente, porque para ser efectiva, en el fondo, la participación de niños, niñas y adolescentes, es fundamental otorgarles voz, y otorgarles voz de una buena manera. Lo que decía al principio de hacer estructuras de participación. ¿Cómo yo puedo hacer que un niño participe, que pueda participar bien, que se pueda tomar en cuenta su voz y que finalmente se pueda tomar en cuenta lo que dice para un asunto que le concierne? Y en ese sentido, la Defensoría de la Niñez ha relevado siempre, o desde hace un tiempo atrás, el modelo Lundi, ¿ya? Que tiene varios elementos que interrelacionan los derechos a la participación con otros derechos también de la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí se ve bien pequeño, en el oficio lo dejamos bastante más grande. Y ese modelo establece 4 elementos que son esenciales, ¿ya? Uno es el espacio, ¿ya? El espacio de participación, que tiene que ser un espacio que sea seguro e inclusivo para que los niños y adolescentes expresen sus opiniones. O sea, no es un espacio común, hay que hacer que se sientan cómodos y puedan expresar en el fondo sus opiniones de una manera segura y que se sientan tranquilos para hacerlo. Además está la voz, ¿ya? Se entrega información apropiada que facilita la expresión de opiniones de niños, niñas y adolescentes. Eso está íntimamente ligado al derecho a la información. O sea, para que yo pueda opinar, tengo que saber de qué estoy opinando también, ¿ya? Y eso parece evidente, pero no ha sido tan evidente en los procesos de participación de niños, niñas y adolescentes. También está la audiencia, que hay que asegurar que las opiniones de niños estén siendo comunicadas a alguien, finalmente, que las pueda escuchar. Puede haber, por ejemplo, tomando el caso de los proyectos de ley aquí establecidos, podría haber muchos consejos de curso, podría haber muchos modelos de participación, y si esos no llegan a ninguna parte, finalmente la participación no va a ser efectiva, ¿ya? Y como último ámbito está la influencia, que es asegurar que las opiniones de niños, niñas y adolescentes sean tomadas con seriedad y que en el fondo se puedan tomar acciones respecto de ellas cuando corresponda, ¿ya? Que finalmente se reduce a lo que dije anteriormente, ¿ya? En ese sentido, solo recordar que todos esos derechos están interrelacionados, ¿ya? También hay condiciones mínimas para que una participación sea efectiva, ¿ya? Y bueno, ahí sí se necesita más información. Esto está bastante tratado en el capítulo del informe anual del proceso constituyente, donde obviamente está uno por uno, en el fondo, cómo debiese ser una participación efectiva de niños, niñas y adolescentes. Lo primero es que esta participación tiene que ser transparente e informativa. ¿Por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes entienden el contexto de su participación y se sienten confiados e informados sobre la naturaleza y ámbito de su participación. Ya, o sea, en este caso sería ideal, y ahí tomo lo que decía Dylan también, que es contemplar material informativo que sea dirigido a niños, niñas y adolescentes para que sepan sobre lo que están opinando, ¿ya? La participación también tiene que ser voluntaria, ¿ya? Finalmente, no puede haber ningún tipo de coerción para participar, hay que darles tiempo para participar, y también algo muy importante es que pueden retirarse en cualquier momento, ¿ya? La participación respetuosa, perdón,
en el fondo y que tiene que acomodarse a los compromisos que tienen los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Esa participación respetuosa no es solo tener un respeto de palabras, sino tener consideración, por ejemplo, características locales con enfoque territorio, prácticas culturales, pero también situaciones personales como una discapacidad, ¿ya? También tiene que ser relevante, ¿ya? La idea es que los niños no se sientan presionados en procesos que ellos no consideran relevantes para ellos, ¿ya? Tienen que finalmente participar en las cosas que sí les conciernen, y por eso es tan importante esa palabra y es bastante repetitiva en lo que es la participación. También tiene que ser amigable, o sea, la idea es poder hacer un trabajo conjunto, en el fondo apuntar también a las distintas edades. No es lo mismo una persona de 14 años que una persona de 17, por ejemplo, ¿ya? Y menos una persona de 12, no sé. Entonces, hay que también hacerlo con un enfoque también de ciclo vital. También es inclusiva, ¿ya? La idea es que no haya una discriminación en esta participación por el origen, por ejemplo, una de las discriminaciones más grandes que hay en general, que es la discriminación por pobreza, por ejemplo, nivel socioeconómico, género, etc., ¿ya? También tiene que ser apoyada en el fondo con capacitación para los adultos. O sea, yo no saco nada con hacer participar y hacer una estructura de participación para niños, si en el fondo los adultos no van a saber cómo tomarla, ¿ya? Eso es extremadamente relevante. Y también la participación debe ser segura y sensible a los posibles riesgos, ¿ya? O sea, si se participa, hay que establecer esta estructura, que vuelvo a señalarla, con asentimientos informados de los adolescentes, en el fondo ver cuándo la información tiene que ser confidencial, etc. Y también una participación responsable, ¿ya? O sea, entregar de alguna manera un feedback a los niños, niñas y adolescentes que participan para que no sientan que su participación fue inocua, básicamente, ¿ya? ¿Puedo pasar a la otra lámina? Ya, aquí entrando un poco más a tierra derecha, digamos, respecto de los dos proyectos de ley que se están viendo ahora, la Defensoría de la Niñez está muy, en el fondo, agravada también de poder participar en esta discusión, porque las mociones dan cuenta del camino a seguir, o sea, qué es lo que hay que hacer para la participación de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? A la Defensoría de la Niñez le gusta que se pudiese reforzar finalmente con los temas que vimos anteriormente, finalmente, para que pueda haber una participación con enfoque de derecho, con enfoque ciclo vital, con enfoque de género, y que cumpla las condiciones mínimas para que una participación sea efectiva, es decir, concreta y de calidad. Que los niños, niñas y adolescentes puedan participar de una manera adecuada, y eso va a generar proposiciones adecuadas y posiblemente decisiones también adecuadas, ¿ya? La otra lámina, por favor. Sobre el proyecto de ley que modifica el plan de formación ciudadana, tratamos de hacer las recomendaciones con los mismos 4 ámbitos que vimos anteriormente, ya básicamente en cuanto al espacio, el contexto escolar, nosotros creemos que propende asegurar espacios seguros e inclusivos, básicamente porque abarcan a muchos niños, niñas y adolescentes, ya entonces desarrollarse en aquello puede ser muy favorable. En cuanto a la voz, lo que recomienda la Defensoría de la Niñez es transformar la facultad del Ministerio de Educación de poner a disposición orientaciones por una obligación de proveer material construido por el nivel académico, que era lo que decía Dylan finalmente, ya que se ponga a su disposición diversos materiales para poder opinar. En cuanto a audiencia, la idea es mantener entrega a Mineduc de los resultados de las instancias de participación, ¿ya? Pero también que quede constancia, que se fortalezca la referencia en envío oficial y oportuno de los resultados sistematizados, porque no sacamos mucho con hacer consultas si estas no se juntan, no se sistematizan finalmente y no se puede ver su resultado. Ya era lo que hablé antes finalmente de cómo poder nosotros decir los niños, niñas y adolescentes, o los adolescentes en este caso, opinan esto, porque yo tengo esta sistematización, y que no sean finalmente esfuerzos aislados que a lo mejor no van a encontrar una representación. Y en cuanto a la influencia, se requiere incorporar esta etapa de rendición de cuentas, para lo que se recomienda incorporar una obligación del Ministerio de Educación y de la Subsecretaría de la Niñez de analizar el texto constitucional propuesto de ratificación ciudadana para reportar sobre opiniones de niños, niñas y adolescentes. Creemos que es un básico. La otra lámina, por favor. En cuanto a las recomendaciones del proyecto de ley que establece medidas de participación y reconoce centros de estudiantes, nosotros creemos que se acoge nuestra recomendación de fortalecer espacios de participación, de estas estructuras de participación, para tener iniciativas con real incidencia en el ámbito público. Las estructuras de participación son casi nulas.
se están trabajando en algunos casos, existen consejos consultivos, pero no hay una estructura oficial finalmente de participación de niños, niñas y adolescentes, que puede escapar esto obviamente a lo que se está viendo en estos proyectos de ley, pero sí puede ser un buen primero o segundo paso para ello, ¿ya? Y respecto a esa instancia, lo mismo, quisimos hacerlo en los 4 ámbitos. En cuanto al espacio, creemos que el contexto escolar propende asegurar espacios seguros e inclusivos, ¿ya? Lo que sí creemos que hay que tener en cuenta que esto también es parte del trabajo que se hace en las escuelas, y también hay que asegurar obviamente el descanso finalmente o el esparcimiento de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y debería estar básicamente en, ojalá, la mayoría de los niveles educativos. En cuanto a la voz, apoyamos la idea de que las instituciones gubernamentales apoyen a los consejos finalmente en la planificación de sus actividades, ¿ya? Pero finalmente creemos que es más posible entregar los recursos de apoyo y no una imposición, por lo que vimos anteriormente, ¿ya? Y en la otra lámina recogemos los otros 2, que es la audiencia, que se recomienda ahondar en propuestas de establecer plebiscitos escolares, por ejemplo, explicitar la voluntariedad, el cronograma, si hay diferentes plebiscitos por ciclos, cómo se va a hacer, y que esto sea bastante ordenado para que sea transparente finalmente. Y en cuanto a la influencia, nosotros creemos que se requiere incorporar ya en esta etapa de rendición de cuentas nuevamente, para que en el fondo la Mineduc y la Subsecretaría de la Niñez puedan analizar el texto constitucional, ¿ya? O sea, finalmente que se puedan hacer cargo de la opinión de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Esa es mi lámina final. Yo con esto termino la presentación. Tratamos de hacerla lo más amigable posible, ya que es un tema muy relevante para nosotros, y quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Vamos ahora a darle un espacio para que los diputados y diputadas que se encuentran presentes puedan hacer consultas a los invitados y puedan hacer también, puedan dar, digo, sus opiniones, sus puntos de vista. Diputados y diputadas, palabras abiertas para que puedan hacer mención a lo expuesto por nuestros invitados. Está pidiendo la palabra el diputado Mario Venegas. Diputado Venegas. No, está sin audio todavía. Gracias, presidente. Saludar, bueno, a mis colegas, como ya es otro ámbito, la Comisión de Educación, saludarles a todos con el afecto de siempre, esperar que hayan repuesto energías para comenzar este nuevo año muy complejo que se nos viene encima. Saludar a la jefa de gabinete de la niñez, y de modo muy especial a Dylan. Interesante muchacho, ¿no? Que un joven muestre interés en los temas que importan a ellos y al conjunto de la comunidad. Además, es un hito histórico para el país. Te felicito, Dylan, por eso y por ocupar este importante cargo que es estar ahí en el Consejo de la Subsecretaría, la Secretaría de la Niñez, perdón. A mí me parece muy bueno la presentación de la Defensoría, en el sentido que dice que estos 2 proyectos están en la línea correcta respecto de lo que debiera ser, ¿no es cierto? La preocupación por la participación de los niños, niñas y adolescentes, incluso en consonancia con las recomendaciones que la UNICEF y otros organismos internacionales hacen al respecto. Y a mí me parece que ese es un primer punto que invita a felicitar a quienes son los autores intelectuales de ambos proyectos, y a agradecer que nos hayan invitado a copatrocinarlo. Cuando con mi firma concurrí a copatrocinar, es porque consideré oportuno e importante también que los niños, niñas y adolescentes, desde su particular, ¿no es cierto?, espacio y voz, como ha señalado María Luisa, puedan efectivamente expresar lo que ellos piensan sobre este proceso y cuáles son sus
necesidades, intereses y miradas particulares. Y yo veo como muy interesante que hagamos eso. En paralelo, creo también que lo que ha planteado la defensora a partir de este modelo que usan, ¿no es cierto?, de referencia, que es que tiene sentido todo este proceso siempre y cuando esa voz sea escuchada y considerada, y que tengan ese ámbito de influencia, que me imagino Dylan, lo que él representa les interesa, porque no es solo un ejercicio como didáctico, sino que efectivamente la voz de los niños, niñas y adolescentes esté presente en esta construcción de esta carta fundamental que es la Constitución del país. Eso como comentario general de las presentaciones y también para felicitarles por el esfuerzo. Quería comentar, por su intermedio, presidente, a María Luisa especialmente, que cuando al final de la presentación propone que esto de la influencia pueda ser de alguna manera controlado, que haya como una figura de control que recaiga en el propio Ministerio de Educación y en la Defensoría, ¿cómo? La pregunta que me hace, no la desecho, pero ¿qué poder de veto podría tener o qué poder de influencia? Supongamos que estamos en el escenario A y todo es un porcentaje importante de lo que los chicos consideraron y enviaron, ¿no es cierto? Porque tú diseñas una idea de que se haga este trabajo en los establecimientos, luego se consolide, que sea responsabilidad del ministerio y este fue enviado a la Comisión Constituyente para que lo tenga como un insumo a la hora de ir redactando la nueva Constitución. Y hacia el final, dice, el Ministerio y la Defensoría hagan como una tarea de organismo de control, que verifique si efectivamente en qué porcentaje o en nada se consideraron las opiniones de los niños, niñas y adolescentes. El escenario A se consideraron, no hay problema. Escenario B no se consideraron o se consideraron muy poco. ¿Qué rol jugaría ahí en la Defensoría o el Ministerio? ¿Cómo lo visualizan? Porque yo entiendo que ya la forma de funcionamiento está en un proceso de reglamentación que va a ser el propio Comisión Constituyente la que se va a dar, y evidentemente nosotros no nos podemos involucrar en ese ámbito. Digo, estos proyectos no podrían, desde mi humilde opinión, imponerle una obligación a la Comisión Constituyente, ¿no? Porque van por carriles distintos. Esa es como la duda que me asaltó al escuchar digamos, el desarrollo de tu tema. Eso es. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mario Venegas. Diputado Leonías Romero. Y luego el diputado González. Gracias, presidente. Presidente, bueno, saludar a la señora María Luisa en representación de la Defensora de la Niñez y principalmente a Dylan Zavala, que vive en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Biobío y del distrito que yo represento. Me alegra que niños, y cuando hablo niños hablo de sexo femenino y masculino, los niños quieran participar, pero quiero, con el conocimiento y la personalidad de Dylan, preguntar por su intermedio, presidente, y obviamente también a la representante de la Defensora de la Niñez, debemos tener derechos y deberes. Escuchaba que los niños, 14, 16, 15, 16 años, quieren tener voz y voto en lo que se nos viene en la Constitución. Pero eso significa que en forma responsable también deberían ser responsables, valga la redundancia, en el tema, en la responsabilidad penal en los niños, los adolescentes. Porque, repito, me parece muy bien, encuentro de una gran personalidad de Dylan, me alegra que los niños quieran participar,
pero tenemos que también tener deberes, pues. Y uno de los deberes es principalmente, bajo mi personal punto de vista, la responsabilidad penal. Porque si tenemos la personalidad y la responsabilidad de participar en un hecho tan importante, tan relevante como en una nueva constitución y que quieran votar, que también nos hagamos responsables de lo que hacen los niños a una temprana edad. Porque hoy día se escuda mucho, incluso adultos delincuentes utilizan mucho a niños porque no tienen esa responsabilidad. Entonces me gustaría, por su intermedio, ¿cuál es la opinión de Dylan respecto a este tema, presidente? Gracias. Muchas gracias, diputado Romero. ¿Algún otro parlamentario? Diputado González, perdón. Había tomado nota. Diputado González. Todavía no. Rodrigo. Ahí. Ahí sí. Un saludo a María Luisa y a Dylan. Me parece muy estimulante y muy importante el generar la forma y los métodos en la cual, digamos, se pueda expresar esa participación, porque si nosotros vamos a intentar que sea de la misma manera como nosotros nos expresamos, indudablemente que el resultado no va a ser el que esperamos ni el que a ellos también les apasionaría, les interesaría y con la cual se motivaría, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar, digamos, son caminos de expresión que sean propios de y que tengan elementos motivadores y que sean propios y posibles de ser utilizados. Por ejemplo, el dibujo, ¿no? Por ejemplo, un afiche, por ejemplo, un video, por ejemplo, juegos y distintas otras formas de expresión que son además mucho más eficaces y más hermosas, seguramente, que las de el lenguaje solamente oral o las ideas de carácter racional, sino que justamente lo que los niños nos pueden expresar son muchas emociones, muchos sentimientos, con mucho contenido, sin duda, ¿ah? Pero hay que buscar las metodologías. Entonces, para lograr una participación que ojalá fuera masiva, ¿ah? Porque la verdad es que yo creo que es muy necesario y forma parte de una gran carencia que es el tema de la educación ciudadana, que no tiene los conductos necesarios, y creo que los profesores, los propios profesores, podrían generar metodología y estimular, digamos, a través de instancias educativas, métodos para que esto sea posible, aunque, y todavía creo que hay tiempo, ¿no? Pero se tiene que hacer accesible para que ellos tengan los resultados y la eficacia, y que podrían darnos una tremenda sorpresa. Porque cada vez que hemos visto concursos, por ejemplo, en los cuales participan los niños, la verdad es que la belleza, la emoción, las sensaciones, las imágenes, la poesía también podría ser, digamos, una forma, un cuento, la literatura. Hay tantas formas maravillosas en las cuales pudiera materializarse la expresión. Entonces yo sugeriría que pudiéramos proponer que la propia Defensoría o las instancias que se preocupan de los temas de educación de los niños nos pudieran proponer y generar los métodos. Un concurso, por ejemplo, nacional de video, un concurso nacional que esté vinculado, digamos, a los juegos y sobre todo dependiendo de las distintas edades, además, ¿ah? Y vinculados con temas que tengan relación con los procesos de aprendizaje significativos que nos interesa que los niños trabajando en equipo pudieran expresar. Esa es mi opinión. Me parece fantástico la presentación de María Luisa y de Dylan, y debiéramos estimularlo mucho y pedirle al Ministerio de Educación que
se concierna con este tema y que en las instancias tanto municipales como otras se pudieran sugerir formas diversas, ¿ah? Y más creativas para que esta participación pueda tener lugar, que me parece esencial y muy importante que se materialice. Muchas gracias, diputado Rodrigo González. Vamos a darle la palabra al diputado don Luis Pardo. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer ambas presentaciones, especialmente la presentación de Dylan, pero creo que hay que puntualizar algunos aspectos. En primer lugar, la primera pregunta que uno se hace es si es necesario legislar para que en el marco de la institucionalidad vigente que tenemos, los alumnos puedan instruirse y formarse dentro de los planes de formación ciudadana en lo que es el plebiscito y la próxima convención constituyente. A mí me parece que si hoy día tenemos programas y actividades curriculares que tienen que ver con la formación ciudadana, me parece que en el marco de esos programas que debe abordarse el plebiscito y no generar una legislación especial ad hoc. Tampoco me parece que se justifique alterar lo que es la democracia representativa, la forma de expresarse en el plebiscito a través de las urnas, a través de los canales que la propia Constitución y la democracia contemplan. Y por supuesto que dentro de los centros de alumnos esto puede ser una materia de debate, pero no me parece, por ejemplo, que el proyecto de ley imponga una suerte de plebiscito a todos los centros de estudiantes para pronunciarse respecto de propuestas a la constituyente. Podrá hacerlo en forma autónoma aquellos que lo quieran, pero ponérselos por ley me parece que es totalmente inadecuado. Yo quisiera pedirle, presidente, que para la discusión de este proyecto escucháramos a la comunidad educativa, escucháramos sostenedores, escucháramos expertos y tuviésemos la oportunidad de precisamente contrastar estos puntos de vista. Yo creo que, como todas las cosas, hay buenas intenciones acá, pero no me parece que sean necesarios en primer lugar, no me parece que sean convenientes, porque creo además que en una materia tan contingente como es un proceso constituyente, generar un proceso de politización de los centros de alumnos al margen de lo que ya está previsto sanamente en la legislación que nos rige, me parece que no es bueno, y por eso yo le pido que concordemos algunos invitados que nos permitan contrastar estas posiciones. Y de partida me gustaría escuchar al Ejecutivo y me gustaría escuchar al Consejo Nacional de Educación respecto del impacto curricular de este tipo de proyectos. Gracias, presidente. Diputado Hugo Rey. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos quienes hoy día nos acompañan. Bueno, yo ya había comentado por interno que tenía unos problemas de conexión, me pude conectar hace poquito rato. Estoy revisando las presentaciones para poder opinar al respecto y, bueno, mi intervención va muy en la línea de lo que acaba de mencionar Luis. Esto es algo que yo ya había conversado anteriormente con Camila Roja cuando estuvimos hablando por un proyecto similar. Yo le hice algunos canses que va a ser lo mismo que voy a plantear acá. Y bueno, señalar que yo soy profesor de profesión, por lo tanto quiero hablar también desde mi formación sobre este proyecto y lo digo porque siento que cualquier profesor, cualquier colegio va a abordar este proceso constituyente transversalmente, dentro de sus distintas asignaturas, dentro de lo que es el plan de formación ciudadana. Por lo tanto, creo que esto es redundar respecto de lo que cualquier establecimiento o cualquier profesor haría, o sea, como primera cosa. Segundo, esto obliga a que los establecimientos puedan desarrollar acciones que ya pueden tener contempladas de una manera u otra en los distintos planes que tienen los establecimientos educacionales. Por lo tanto, yo creo que este proyecto es una intervención, y lo digo así con todas sus letras, en el quehacer pedagógico de maestros y maestras del país, lo que obviamente lo encuentro algo bastante complejo desde ese punto de vista. Los establecimientos educacionales tienen dentro de su proceso de formación, y ya lo he mencionado y lo han mencionado otros, el plan de formación ciudadana, donde cabe gran parte de lo que se quiere plantear. Creo que no hay que a los establecimientos
contaminarlos con temas de deliberación política, creo que no es bueno. Yo sé que algunos no ven lo malo en esto, pero yo creo que efectivamente puede ser y es perjudicial justamente para los niños. La malla curricular de los establecimientos educacionales es bastante, no son contenidos mínimos, y quienes son profesores van a saber perfectamente de lo que yo estoy hablando. Estos contenidos mínimos terminan siendo máximos porque no se alcanzan a pasar durante todo el año, y Mario yo creo que es testigo de eso, y quienes son profesores, bueno, Rodrigo lo sabe perfectamente. Entonces, para introducir nuevos contenidos hay que quitar nuevos contenidos. ¿Cuáles vamos a quitar? O sea, este es un tema no menor. Yo pediría también, como lo acaba de señalar Luis, que invitemos a expertos, invitemos a personas que obviamente manejen estas temáticas para poder también seguir profundizando un tema que es interesante, pero que yo como profesor no me cabe la menor duda que mis colegas en todo el país van a abordar el proceso constituyente en forma transversal, como creo que tiene que ser en las distintas asignaturas y no solamente en un contenido puntual respecto de acciones puntuales y restringido o limitado a, por ejemplo, centros de alumnos y con alguna participación de otros entes de la comunidad educativa. Yo creo que esto tiene que ser de toda la comunidad y liderado obviamente por los docentes, quienes son los que tienen el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus manos y quienes están formados justamente para este proceso. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Rey. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? Entonces vamos a darle la palabra a Dylan y a María Luisa. Después vamos a dar una segunda ronda de preguntas y comentarios para los parlamentarios y parlamentarias. Dylan. Bueno, agradezco la pregunta del diputado Romero y me gustaría comenzar comentando que no debemos tener o hacer deberes para tener derechos. Eso de aparte, es cierto que tenemos deberes y tenemos derechos, o sea, sí, pero no debemos cumplir ciertos deberes para tener ciertos derechos. En Chile al menos no es así. Y con la pregunta que me hizo usted, si estoy de acuerdo de que como podemos tener derecho a votar, sería bueno que también podemos tener derecho a una ley, o sea, a algo más legal. Y creo que está bien, pero también diferenciar eso, o sea, no porque vamos a poder votar en el proceso constituyente vamos a tener que ser juzgados ante la ley. Puede que antes salga el proceso constituyente o puede que antes salga ser juzgado ante la ley. Son temas diferentes y son temas aparte. Pero si usted me pregunta si yo estoy de acuerdo que un niño o un adolescente sea juzgado como un adulto, eso puede depender del caso, puede depender de la situación. No todo delito es el mismo, no es lo mismo robar que matar a una persona. Y sí estoy de acuerdo no estoy de acuerdo de que un adolescente mate a un adulto y salga libre. Eso no es justo. Y creo que este país debe ser justo y bueno, por eso hay poder judicial, por eso están los abogados, por eso está todo el poder judicial. Entonces, creo que hay que separar esto, creo que también se debe ver, se debe diferenciar el proceso constituyente con juzgar ante la ley, y eso es mi respuesta. Muchas gracias, Dylan. María Luisa. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ir por orden en lo que señaló cada uno para mantener el mismo. Para lo que señaló el diputado Mario Venegas, a lo mejor no me expliqué muy bien en el sentido de que no es finalmente un control sobre lo que se quiere hacer, sino que es establecer una estructura de participación. La idea es que se haga una estructura de participación en el centro alumno, en el colegio, como sea que se decida, que esas opiniones sean recogidas, sean sistematizadas, y que la obligación del Mineduc, como la de la Subsecretaría de la Niñez, no nosotros, Subsecretaría de la Niñez, que tiene finalmente las facultades para ello, tengan que recoger y hagan una retroalimentación de eso, finalmente, que se hagan cargo de la opinión de niños, niñas y adolescentes, mucho más que una vigilancia.
Y eso es principalmente apuntar a que se lean las opiniones, que vean cuáles son, que puedan ver cómo se hacen cargo y que den una respuesta efectiva, ¿ya? A eso apunta finalmente lo que se quiere con ese control finalmente final, ¿ya? Y obviamente la Defensoría de la Niñez puede estar como súper vigilante, como es, siempre está, es una especie de satélite que puede decir esto se hizo, esto no se hizo, etcétera. De hecho, nosotros estamos creando un observatorio de derechos y es muy probable que eso esté ahí, ¿ya? No sé si con eso me doy un poco a entender finalmente. Es solo un tema de retroalimentación más que de control, ¿ya? En cuanto a los derechos y deberes, bueno, yo creo que Dylan lo dijo bastante bien. Efectivamente, un derecho no se puede supeditar a un deber bajo ningún respecto, menos en derechos humanos. En eso las convenciones internacionales son bastante claras y de hecho la realidad así lo impone. Ya, o sea, estamos hablando, existe un sistema de responsabilidad penal adolescente y reconoce de tal forma que no se pueden supeditar los derechos a deberes, que incluso ese mismo sistema, que acaba de terminar su segundo trámite en la Cámara de la Comisión de, si no me equivoco, de Constitución, señala que incluso puede haber utilización de niños, niñas y adolescentes en las comisiones de delito. Entonces son cosas bastante distintas. Existen deberes, o sea, perdón, existen derechos que no se pueden afectar. Yo prefiero, más que ver un derecho, ver derechos y derechos que no se pueden afectar los unos a los otros, ¿ya? Todos estos derechos van interrelacionados y no se puede, yo no puedo supeditar mi derecho a la vida, por ejemplo, por haber cometido un delito. Yo creo que eso Dylan lo dijo bastante bien y es el ejemplo más gráfico de ver por qué no se puede supeditar uno al otro. En cuanto a lo que señala el diputado González, yo creo que efectivamente es un punto muy relevante las formas de participación de niños, niñas y adolescentes. O sea, no solo estamos hablando de una charla, no solo estamos hablando de una circular o un documento, sino que los niños, niñas y adolescentes tienen varias formas de poder finalmente participar. Eso está desarrollado en el oficio, sobre todo en lo que hace la Defensoría de la Niñez. Por ejemplo, nosotros tenemos una iniciativa de que yo me expreso, yo participo, ya que finalmente se reciben diversas obras de arte, que sea dibujos, canciones o todo lo que quiera expresar un niño, niña y adolescente. Nosotros eso lo vamos a poner a disposición para el proceso constituyente, evidentemente. Y se tiene que entender también, y nosotros creemos que es muy positivo, que se puedan recibir las opiniones de distinto tipo. Y efectivamente puede ser de distintas formas la expresión, ya que para eso está esa libertad. Por lo tanto, nosotros estamos completamente de acuerdo con ello. De hecho, ya estamos trabajando, por lo menos nosotros, una iniciativa al respecto, ¿ya? Y creo que es reconocer finalmente las formas que se expresan las personas, sobre todo niños, niñas y adolescentes, y entender finalmente su ciclo vital. Y me parece una muy linda pregunta, además. En cuanto a lo que dijo el diputado Luis Pardo y el diputado Hugo Rey, sí creemos, o sea, ya existen algunas formas de atisbo de participación, ¿ya? Existen. Pero no hay que olvidar que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño hace 30 años, ¿ya? Donde el artículo 12, que es el derecho a la participación efectiva, está de hace 30 años, ¿ya? Y aún no existe una forma de participación. No existe una forma de participación efectiva de niños, niñas y adolescentes. No se sabe cómo participan. Existen cosas aisladas, algunos consejos, efectivamente, algún tipo de participación más pequeña, pero finalmente no está esta estructura de participación. Se están trabajando en estructuras más pequeñas también de participación, lo debiese tener y lo tiene, y lo está trabajando la Subsecretaría de la Niñez, por ejemplo, en algunas iniciativas, también para el proceso constituyente. Lo estamos trabajando nosotros con Mineduc, ya, por ejemplo, para el retorno a clase. Pero si uno dice, perfecto, no vamos a legislar, el statu quo va a seguir de todas maneras. Si no se legisla, y como señalé en mi exposición, no va a haber ni un primer ni un segundo paso para la participación de niños, niñas y adolescentes. No olvidemos que el Mineduc, por ejemplo, tiene su sistema de formación ciudadana. O sea, tampoco esto escapa a lo que hace Mineduc. O sea, no sería una tarea nueva. Ya el plan de formación ciudadana que dice, la página web la tengo acá, que debe tener cada establecimiento educacional y busca formar a los estudiantes para que el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y respetuosa. O sea, efectivamente eso existe, pero hay que dejarlo. Y por eso nosotros ponemos la obligación del Mineduc no de entregar orientaciones, sino que sea una obligación del Ministerio de Educación, tal como lo señalamos en el oficio, ¿ya? Por eso creemos que es muy relevante poder legislar en esto. Ya se rechazó la votación en el Senado de adolescentes. Se pueden rechazar muchos otros niveles, en el fondo, de participación,
Pero este es un nivel que ya está explorado por Mineduc, jamás se van a querer dejar fuera los docentes, y es para que los niños, niñas y adolescentes puedan expresarse de la manera que nosotros señalamos con esos ítems. Y yo creo que en ningún caso se puede dejar fuera el cuerpo docente. Solo para dar un ejemplo, nosotros lo que estamos trabajando con Mineduc para regreso a clase y opinión de niños, hicimos una metodología más adaptada, más pequeña, y una guía para los docentes, porque finalmente ellos son muy relevantes para niños, niñas y adolescentes en cuanto a su formación, en cuanto a entrega de materiales, en cuanto a recoger sus opiniones. Por lo tanto, es imposible también dejarlo fuera. Eso. Bien, muchas gracias María Luisa y Dylan. Yo solamente quería hacer un par de comentarios en relación a lo que se ha dicho acá y algo que decía el diputado Luis Pardo sobre los mecanismos finalmente de representación o las formas de representación y las formas de democracia en medio de este proceso constituyente. Y al margen de la visión que uno pueda tener respecto a eso, estas iniciativas, ambas me refiero, ninguna vulnera las instancias de participación que hoy día para este proceso existen. Es decir, en el próximo mes de abril se va a desarrollar un proceso en donde se van a elegir los delegados constituyentes, las delegadas y delegados constituyentes que van a ser quienes van a formar parte de ese proceso. Eso no se va a ver vulnerado por la aprobación de estos dos proyectos, ¿no? Incluso uno pudiese ir un poco más allá sobre lo que decía el diputado González, de qué manera se garantiza que el contenido o que el debate que se vaya a dar al interior de los establecimientos tenga una vinculación con el proceso constituyente. De hecho, ninguno de los dos proyectos lo garantiza. Lo que se genera finalmente a través de ambas iniciativas son instancias de debate, de discusión, de reflexión al interior de los establecimientos para que esto se entregue como un insumo para lo que va a ser el proceso de redacción de la nueva Constitución. Y por lo tanto, difícilmente ambas iniciativas podrían perjudicar o podrían cambiar las características que actualmente tiene este proceso constituyente. Por tanto, a mí me da la impresión, y me quedo con lo que decía María Luisa al inicio, que finalmente lo que hacen estos proyectos es generar una instancia formal en donde se pueda canalizar el debate de los jóvenes, entendiendo de que los jóvenes también finalmente quedaron fuera de este proceso cuando se intentó, yo lo decía al inicio, legislar acerca de la posibilidad de participar a través del voto. Eso no se aprobó en el Senado, fue rechazado. Y lo que se está proponiendo acá justamente es que no queden fuera desde el punto de vista del debate del contenido, desde el punto de vista programático de lo que va a ser la elaboración de este texto en nuestro país. Por lo tanto, yo solamente incorporar además dentro de esto que se invitó al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se excusó de no poder asistir. Por cierto, vamos a seguir con la tramitación de esta iniciativa, en donde se va a abrir la posibilidad de que también los parlamentarios y parlamentarias puedan enviarnos un listado de invitados, pero manifestarles que en ningún caso ninguna de estas iniciativas interrumpe ni vulnera las características ni la fisonomía que actualmente tiene el proceso constituyente en nuestro país. Al contrario, lo robustece, entrega nuevos elementos, entrega espacios para que se involucren otros actores de la sociedad civil, y convengamos que el plan de formación ciudadana al que hacía mención el diputado Rey hoy día establece con claridad cuáles son sus objetivos, cuáles son sus contenidos, en donde no, por supuesto, no forma parte de él este proceso constituyente, porque esto es reciente. Entonces, no debiese, en mi opinión, significar una mayor vulneración a lo que se está haciendo al interior de los establecimientos y lo que se va a hacer dentro del proceso constituyente, al margen de las miradas que tengamos respecto a eso. Diputados, diputadas, ¿alguien más quiere intervenir antes de terminar esta sesión? Diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Saludar a todas y todos quienes están presentes, agradecer la presentación de Dylan y de María Luisa, y agradecerle a usted especialmente por haber presentado ambos proyectos. Solo complementar lo último que usted mencionaba, que me parece importante, y esto lo dejo para la reflexión de cada uno de los miembros de la comisión: cómo garantizamos, en definitiva, que exista una participación de parte de los niños, niñas y adolescentes en el proceso. Escuchaba al diputado Rey y al diputado Pardo, y entiendo que si bien hay preocupaciones por las fórmulas que nosotros estamos proponiendo, sí se quiere que los niños y niñas participen de algún modo. Entonces, bajo eso, me parece importante que si
¿hay alguna otra alternativa que ustedes consideran viable para que exista una participación, para garantizar la participación de este importante sector en el proceso constituyente? Entonces, digámosla, yo creo que sí es necesario para ello una ley, pero por supuesto que estoy abierta a que en definitiva se propongan alternativas distintas a las que hemos propuesto acá, especialmente con el diputado y presidente de la comisión, Juan Santana. Bien, diputados, diputadas, ¿alguna otra opinión, alguna otra intervención? Al parecer no. Le agradecemos a María Luisa y a Dylan por sus respectivas intervenciones. Como les decía recién, vamos a continuar con la tramitación de esta iniciativa en las próximas sesiones, así que esperamos también de que los diputados y diputadas que tengan interés en incorporar invitados a estas sesiones nos los puedan hacer llegar. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, y agradeciendo nuevamente la participación de nuestros invitados, de nuestra invitada y de nuestros colegas diputados y diputadas, esta se levanta.